Vamos a dar inicio a la predicación del día de hoy. Vamos a estar viendo Esdras. Ahora sí vamos a entrar de lleno a Esdras. Esdras capítulo 1, verso 1 al 11. Y el título de la predicación del día de hoy va a ser Preparándose para el regreso. Ese es el título de la predicación del día de hoy, Preparándose para el regreso. Vamos a leer estos versículos, Esdras capítulo 1 del verso 1 al 11, y después vamos a ir entrando de lleno a la predicación. Vean lo que dice la palabra de Dios. Esdras, capítulo 1, verso 1 al 11. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la casa paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en su alrededor les ayudaron con plata, oro y con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron de cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Antes de ir verso por verso, recuerden que en la sesión pasada, ¿qué fue lo que vimos? Vimos todo el contexto histórico que encontramos en la palabra de Dios, a la que nos llevó a que el pueblo de Israel fuera sacado de la tierra prometida de Canaán, del mismo Jerusalén, y fuera llevado cautivo a Babilonia. Recuerden que el reino se dividió en dos, el reino del norte, el reino del sur. Primeramente los del norte fueron invadidos por los asirios, posteriormente los del sur fueron invadidos por los babilónicos, y aquí ya estamos viendo cómo el Señor los está regresando. Así empieza Esdras, con el edicto del rey Ciro de Persia, regresándolos ahora sí a la tierra prometida. Pero antes yo les quería deber unos datos generales con los cuales tenemos que tener presentes para poder sacarle más jugo al libro de Esdras. Primeramente tenemos como título del libro de Esdras, el título es Esdras. Esdras quiere decir Jehová ayuda. Y tenemos como autor, se cree que el autor más cercano, el autor que escribió este libro es el mismo Esdras, el escriba que se presenta en el capítulo 7 de este mismo libro. ¿Por qué se cree que Esdras fue el autor? Bueno, porque él dice de sí mismo que era un escriba muy versado. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 7, verso 11. Y tanto la tradición judía como la tradición cristiana, ambos estamos de acuerdo en que Esdras es el autor de este libro. Además, como un dato curioso, Esdras también es reconocido no solamente por escribir Esdras, Nehemías y muy probablemente también Crónicas, lo más seguro es que sí. Este hombre era tan versado en la palabra de Dios que él era el líder de la llamada Gran Sinagoga. Y ustedes se preguntarán, ¿qué fue la Gran Sinagoga? Bueno, es muy importante porque la Gran Sinagoga era un grupo de personas muy diestras en la palabra de Dios,
que el Señor les dio la tarea a este grupo de personas, llevadas por supuesto por el Espíritu Santo, a identificar los libros inspirados por Dios del Antiguo Testamento. Esdras, junto con las otras personas llamadas la Gran Sinagoga, fueron los encargados de identificar los libros inspirados por Dios del Antiguo Testamento. No es que ellos los hayan escogido, es que ellos los identificaron. Recuerden, los libros del canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son inspirados por Dios. Entonces, el hombre, ¿qué hace? Simplemente los ve y dice, reconozco lo que Dios ha puesto en estas escrituras. Nosotros no decimos este sí, este no. Dios ya dijo cuáles tenían que ser parte del canon. El hombre simplemente los identificó, pero las personas de la Gran Sinagoga realmente tenían que ser personas temerosas de Dios y llenas del Espíritu Santo para poder identificarlos. Bueno, entonces a Esdras y a su grupo de amigos, la Gran Sinagoga, les debemos que tenemos el Antiguo Testamento. También nosotros podemos ver que Esdras era una persona entregada a Dios, porque leemos en Esdras capítulo 7, verso 10 lo siguiente. Dice, yo se lo leo, Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este era un hombre que amaba a Dios y sus escrituras profundamente. Así que tenemos a este hombre por bien como autor de este libro, Esdras, y del libro de Nehemías. Como fecha aproximada que tenemos en la cual se escribió este libro, y digo aproximada porque ustedes pueden ver diferentes autores y realmente varían mucho algunos, pero yo escogí esta. Entre el año 457 al año 444 a.C., aproximadamente se escribió Esdras. Más o menos estas fechas, y las dejé muy amplia. 457 a 444 a.C., aproximadamente se escribió Esdras. Y todo el libro de Esdras tiene un propósito. Y este lo saqué de John Bauer. John Bauer identifica que el propósito de Esdras, de todo el libro de Esdras, es el siguiente: registrar la fidelidad de Dios en el restablecimiento de los judíos en su tierra. Lo repito, registrar la fidelidad de Dios en el restablecimiento de los judíos en su tierra. A datos generales, es esto la información general del libro de Esdras. A datos generales. Recuerden, si quieren, si algo se les pasó terminando el sermón, pueden acercarse a mí, o esto también queda grabado, así que no se preocupen. Ya teniendo estos datos generales del libro de Esdras, autor, fecha, propósito, título, qué significa el nombre de Esdras, ahora sí vamos a nuestro texto base. Ahora sí, después de esta gran introducción, vamos a nuestro texto base. El propósito, hoy vamos a estudiar Esdras capítulo 1, verso 1 al 11. El propósito de estos versículos que yo se les quiero mostrar, lo que vamos a ver el día de hoy, veremos cómo el rey Ciro de Persia decreta el regreso de los israelitas a Jerusalén. Veremos cómo el rey Ciro de Persia decreta el regreso de los israelitas a Jerusalén. Y el bosquejo que les voy a presentar el día de hoy va a quedar de la siguiente manera. Recuerden, estamos en Esdras capítulo 1, verso 1 al verso 11. Punto número 1 del bosquejo. Ciro decreta el regreso a Jerusalén. Verso 1 al 4. Así de simple. Ciro decreta el regreso a Jerusalén. Verso del 1 al 4. Ese sería el punto número 1 del bosquejo. Ciro decreta el regreso a Jerusalén. Verso del 1 al 4. Y punto número 2 del bosquejo, ánimo y ofrendas, del verso 5 y 11. Punto número 2 del bosquejo sería ánimo y ofrendas, verso 5 al verso 11. Lo repito por última vez. Punto número 2 del bosquejo, ánimo y ofrendas, verso 5 al 11. Estos serían los dos únicos puntos que integran el bosquejo del día de hoy. Y antes de que vayamos al texto base, es necesario que yo les dé cierta información para que una vez más tengamos más contexto de cómo es que Ciro llegó a esto, a dar esta resolución. Bueno, como ya hemos visto anteriormente en la predicación pasada, y sin duda ustedes también lo notaron en su estudio constante de la palabra de Dios del Antiguo Testamento,
nosotros podemos identificar que el pueblo del Señor realmente castiga el pecado de todas las naciones. Y esto lo vemos repetidamente en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de ello es a los pueblos paganos que antes moraban en la tierra de Canaán. Dios los destruyó a causa de su pecado. ¿Cuál fue el instrumento de la causa de su destrucción? Dios le plació ocupar como instrumento a los israelitas. Israelitas, los pueblos de la tierra de Canaán han pecado de sobremanera. Yo los voy a enjuiciar usándolos a ustedes. Sáquenlos y maten a todos. Grandes, pequeños, a todos. Bueno, esto también se ve reflejado ¿cómo? En el pueblo de Israel. Ellos pecaron, el pueblo de Israel pecó, hablando en conjunto de las 12 tribus. Las 12 tribus pecaron y el Señor dijo, yo los voy a castigar su pecado. ¿Qué mandó a hacer Dios? Babilonia, un pueblo extranjero, vas a ser mi herramienta con la cual voy a castigar a mi pueblo escogido. Aniquila a varios y llévate cautivo otros tantos. Mata a unos cuantos y llévate cautivo unos cuantos. Así ocurrió. Ahora vamos a ver algo. Babilonia pecó. Y lo justo que es, que una vez más, Dios castigue su pecado, ¿cómo? Bueno, aquí lo vemos mandando a otro pueblo a que lo conquistara. No es que Dios mande a pueblos constantemente a que conquisten a otros por su pecado, no. Pero bueno, en estos 3 ejemplos vemos que así fue. Y el ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Daniel. Recuerden que la Biblia no son un montón de libros separados. Toda la Biblia es un todo. La Biblia es un todo. Los 66 libros son un todo. Entonces, hoy nos vamos a dirigir un poco a ver el libro de Daniel. Solamente un poco. Y en el libro de Daniel, hermanos, se narra cómo el rey de Babilonia peca a el rey en turno, llamado Belsasar, el cual era hijo de Nabucodonosor, el mismo que conquistó Jerusalén. Este Belsasar peca y el Señor trae un juicio. El Señor trae un juicio a esta nación. El relato es el siguiente. Se lo voy a parafrasear para que no leamos todo el texto bíblico. Belsasar, hijo de Nabucodonosor, se encontraba en un gran banquete con todos sus generales, con gente muy importante. Imagínense, el imperio más poderoso de su época estaba teniendo un banquete. Y por lo que vemos nosotros, por lo menos en el libro de Esther, los banquetes en aquel entonces luego duraban semanas, duraban muchos días. No sé cuánto tiempo haya durado este banquete, pero el chiste es que Belsasar, el rey en turno de Babilonia, se encontraba muy contento, gozoso. Y en medio de este frenesí de gozo, se le ocurre decir, tengo una idea. Tráiganme los vasos de oro y de plata, porque quiero beber de vino. Los vasos de oro y de plata que se encontraban en el templo del Dios de Jerusalén. Tráiganmelos, quiero beber vino en ellos. Y en medio de eso, no solamente ofendió a nuestro Dios, sino que en medio de este banquete, él empezó a adorar a otros dioses, junto con toda su gente. Bueno, le echa pecado sobre pecado. Agarra los instrumentos de Dios. Con esos instrumentos y con su presencia, adora a otros dioses. Obviamente Dios no iba a quedarse con los brazos cruzados. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este gran gozo que sentía Belsasar se convirtió en espanto, se convirtió en terror, porque nos narra Daniel que ocurrió esto, que en medio de tanto frenesí, una mano se apareció en medio del banquete y escribió algo en uno de los muros, y todos lo vieron, todas las personas vieron esta mano, que escribía algo en un muro. Belsasar tuvo mucho temor, porque no es normal que aparezca una mano y dibuje algo, como una mano gigante, y dibuje un mensaje en la pared. Él no podía leerlo. ¿Qué hace Belsasar como todo buen rey pagano? Y lo mismo también había hecho su padre. Tráeme a los adivinos, tráeme a los magos que me interpreten esto. Recuerden que los adivinos y magos no solamente eran diestros en brujería, sino que los adivinos, magos y sacerdotes eran las personas más inteligentes y más preparadas del imperio.
Entonces llamó a la gente más inteligente, a la gente más preparada, obviamente que también sabe hechicería, y dijo, tradúzcanme esto. No pudieron hacerlo. No pudieron. Pero entonces tuvieron gente muy allegada a rey Belsasar, entre ellos su esposa, tuvieron una idea. Conocemos un tal Daniel, que también era jefe de los adivinos y magos de tu padre, Nabucodonosor. Él puede interpretar visiones, él tiene palabra del Dios Altísimo, Rey de los cielos y de la tierra. Tráelo a él y que te interprete esto. Daniel ya era un poco anciano para este entonces. Belsasar hace lo que le aconsejaron. Trajo a este hombre, a Daniel, al hombre de Dios, ¿y qué creen? Sí le pudo decir el mensaje. Y quiero que vayan conmigo a Daniel capítulo 5, versos 17 al 30, para que veamos cuál era la interpretación de este mensaje. Daniel capítulo 5, versos 17 al 30. Daniel capítulo 5, versos 17 al 30. Dice así la palabra de Dios. Le dice Belsasar, Daniel, interprétame esto. Y Daniel dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Esto está a mitad del verso 17. Daniel capítulo 5, versos 17 al 30, mitad del verso 17. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ahora sí, verso 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de eso, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Verso 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ketel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero verso 30, vean lo siguiente. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Murió. ¿Quién tomó el nuevo reino? Los medos. Aquí mencionan a Darío de Media, o sea, los medopersas. ¿Quién era Darío de Media? Bueno, muy probablemente este hombre era un título honorífico ¿de quién? De Ciro, rey de Persia, el cual vamos a ver el día de hoy. Y de acuerdo con la historia, alrededor de estos años, Ciro, o también conocido como Darío, rey de Media,
conquistó Babilonia entre el año 539 al año 538 aproximadamente, en ese periodo del tiempo. Entonces, en el capítulo 6 de Daniel se sigue hablando de este mismo Darío, Darío de Media. Si nosotros consideramos que Darío de Media fue realmente Ciro, rey de Persia, y no alguno de sus generales, como algunos académicos dicen, entonces encontramos que Ciro quería mucho a Daniel. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué pasó en Daniel 6? Se dio un edicto diciendo que solamente por 30 días se tenía que adorar ¿a quién? A rey Darío. Y todo aquel que no adorara a Darío en ese periodo de tiempo y fuera sorprendido, ¿cuál era el castigo? Echado a los leones. Pero ¿qué narra la escritura? Que cuando Darío de Media se entera que Daniel iba a echar afuera iba a ser echado a los leones, él se angustió mucho. Él se angustió muchísimo y estaba en espera de que realmente su Dios de Daniel lo salvara. Esto va a tomar relevancia más adelante. Entonces, recuerden, nosotros vamos a considerar que este Darío era realmente rey Ciro. Ahora sí, vamos al verso 1. Vamos a Esdras, capítulo 1, verso 1. Atesoren esto en su corazón, lo que vimos en Daniel, para que nosotros podamos entrar de lleno a Esdras, capítulo 1, verso 1. Dice Esdras, capítulo 1, verso 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Nos vamos a detener primero en la primera parte. En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Recuerdan en qué año más o menos les dije que había conquistado Darío, Babilonia? En el año 539, entre el año 538, Ciro toma poder de Babilonia. Entonces, un año después, Ciro da este edicto, en el año aproximadamente 538, 537, aproximadamente. De ahí va este edicto. ¿Y qué decía el edicto? Bueno, muy fácil. Ciro promulgó que los israelitas podían regresar a su tierra. Este es un gran edicto, regresar a su tierra. Pero antes de analizar el edicto, vamos a seguir viendo el verso 1. Dice el verso 1, Esdras capítulo 1, verso 1. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y quiero que vean esto, que Dios no deja nada al azar. Nada de la vida de los hijos de Dios está dejado al azar. A ver qué pasa. No, Dios tiene control de la vida de todos sus hijos, de todo su pueblo, y en este caso de Israel. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán la predicación pasada, con gozo, porque iban a entrar a la tierra prometida. Jehová le dijo al pueblo de Israel por boca de Moisés que ellos iban a entrar a ese reino y que si no se portaba bien, él los iba a sacar. Ahora, en medio de angustia, porque estaba en una tierra ajena, Dios les mandó una profecía y les dijo: ustedes solamente van a estar en cautiverio 70 años. Y después de esos 70 años, yo los voy a sacar. ¿Quién dio esta profecía de 70 años? De Jeremías. Jeremías estaba en medio del pueblo de Jerusalén, estaba padeciendo y estaba diciendo: Señor, ¿cuánto tiempo nos va a durar esto? Y en medio de esta angustia, el Señor les dijo: 70 años. Solamente 70 años. Bueno, 70 años es una vida, quizá 2 generaciones. Pero el tiempo que el Señor vio perfecto para que el pueblo entendiera. Vean estas profecías. Jeremías capítulo 25, versos 11 y 12. Acompáñenme a Jeremías capítulo 25, versos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Jeremías capítulo 25, versos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto? 70 años.
Y cuando se ha cumplido los 70 años, castigará el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Bueno, esto pasó. Ciro los conquistó. Medo-Persa los conquistó. Ahora vamos al capítulo 29, Jeremías, capítulo 29, verso 10 y 11. Sigamos viendo más de esta profecía. Jeremías, capítulo 29, verso 10 al 11. Jeremías, capítulo 29, verso 10 al 11. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros que volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. Bueno, Jeremías estaba en medio de persecución. Recuerden que Jeremías le tocó ver a gente comer a sus propios hijos. Le tocó ver a su mismo pueblo hacer canibalismo. Entonces Jeremías dice, bueno, si el pueblo tiene que esperar 70 años, Señor, ayúdanos. El Señor fue fiel. Después de 70 años, Ciro decreta el regreso a Jerusalén, después de haber padecido. Continuemos con nuestro versículo 1 de Esdras. Esdras capítulo 1, verso 1. Entonces, primeramente tenemos a rey Ciro. Recuerden, parte de la profecía de 70 años era de que también Babilonia iba a pagar por lo que había hecho, por su pecado. Entonces tenemos a Babilonia, que fue conquistada por Persia, por el rey Ciro, y tenemos a este rey Ciro que hace un edicto, un decreto, que los israelitas pueden regresar. Y también Esdras menciona que esto no fue casualidad, que ya se había profetizado que después de 70 años por boca de Jeremías, el pueblo de Israel iba a regresar. Tengan todo esto en mente. Pero ocurre algo curioso. Verso 1, Esdras capítulo 1, verso 1. Noten lo que escribe Esdras. Y esto es lo interesante. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, detengámonos ahí. ¿Pueden ver lo interesante? Observen. La razón por la cual Ciro, el gran rey de Persia, el que destronó a Babilonia de su poder, tuvo misericordia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Lo dice Esdras. Única y exclusivamente porque Dios despertó el espíritu en él. Eso es interesante. Eso es muy interesante. Una vez más, Dios tiene todo bajo control. Dios no solamente había hecho esta profecía, sino que había despertado el espíritu de Ciro. ¿Para qué? Para que él tuviera buena voluntad para con su pueblo elegido Israel. ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes en problemas? Bueno, recuerda que todo lo que está aconteciendo alrededor tuyo está en las manos y en la mejor disposición del Dios Todopoderoso, el Dios de amor, el Jehová de los ejércitos. Nada hay en el universo y nada hay en nuestras vidas que se le pase a Él. Quizás los israelitas sabían de la profecía de Jeremías, sin duda lo sabían, pero ellos podían estar bajo control. Señor, llegará el tiempo, llegará el tiempo. Y quizás ellos ya veían el tiempo. ¿Qué va a pasar para que regresemos a la tierra? ¡Pah! El rey Ciro, decreto, regresen. Imagínense a los israelitas. Gracias, Señor, gracias. Muy emocionados porque iban a poder regresar. Y quiero darles versículos donde nosotros podamos ver que no importa las circunstancias, rey, gobierno, el Señor tiene todo bajo control. Vean lo que dice Daniel capítulo 2, verso 21. Daniel capítulo 2, verso 21. ¿Fue un rey el que decretó que los israelitas regresaran? Bueno, veamos versículos bíblicos en donde el Señor tiene control aún de los reyes. Y aprovecho para decir esto. Bueno, aquí en la iglesia obviamente tenemos varias posturas políticas. Y no es necesario que nosotros tengamos la misma para amarnos unos a otros. Quizás unos digan, tenemos al mejor presidente de México. Bueno, quizás otros digan, tenemos al peor presidente de México. Bueno, pero ¿qué quieren? Dios tiene bajo control a todos los gobernantes sin importar quién sea.
de México, de Venezuela, de Estados Unidos, pongan el país que ustedes quieran. Dios tiene el control de ellos. Vean lo que dice Daniel capítulo 2, verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los santos y la ciencia a los entendidos. El Señor gobierna. Daniel capítulo 4, verso 17. Siguiente verso. Sí, yo los voy a decir, si quieren solamente anótenlo. Daniel capítulo 4, verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Una vez más, el Señor teniendo soberanía ¿sobre qué? Sobre los reinos, sobre las personas, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre todo. Romanos capítulo 13, verso 1. Romanos capítulo 13, verso 1. Por si nos quedaba alguna duda de que el Señor es tan poderoso. Vean lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí está hablando de gobernantes. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí está. El Señor teniendo control en todo. En todo. Y bueno, ¿por qué lo digo esto? Porque en aquel entonces, en tiempos de Daniel, en tiempos de Jeremías aún, muchos reyes eran considerados dioses. Entonces aquí tenemos a un dios, Ciro, entre comillas, porque no era dios, él se creía deidad, que está siendo moldeado a la voluntad del Todopoderoso, de Jehová. No hay nada que se le pase de sus poderes. Y bueno, cuando Esdras dice que Dios despertó su espíritu de Ciro, debemos entender que fue Dios mismo quien colocó ese anhelo en su mismo corazón. No hay que interpretarlo de otra manera. ¿Y por qué? Porque dice Job, yo conozco que todo lo puedes, Señor. No hay situación que se escape de sus manos. Por favor, ahora pasemos al verso 2. Esdras capítulo 1, verso 2. Esdras capítulo 1, verso 2. Vean lo que dice. Ahora sí empieza el decreto. Ahora sí es lo que el contenido del decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Nos vamos a detener en la primera parte. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. A continuación, Esdras da a conocer el edicto. Dice, Jehová, verso 2, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, escuchen, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Una vez más, resalta algo en el verso. Algo una vez más interesante, es que todo es interesante en la palabra de Dios. Yo cuando estudio, pues sí me maravillo cada vez que encuentro esto. Ciro afirma que Dios le mandó a edificar su templo. Es lo que él dice. Esto dice en el edicto. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. La misma casa que Nabucodonosor había destruido, ahora Dios le dice a Ciro, edifícala. Y me nace la pregunta, y creo que a ustedes también, ¿acaso Dios en persona dio esta orden a Ciro? Porque Ciro dice en el edicto, Dios me ha mandado. Dios me ha mandado. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, sí y no se lo mandó directamente. Se lo mandó indirectamente. A decir, Sergio, no me confundas. Bueno, se lo voy a explicar. ¿Se acuerdan que les dije que Dios tenía todo bajo control? ¿Que Dios es soberano? Dios a Jeremías le había dicho que en 70 años iba a volver a regresar Israel a su tierra. ¿Sí? Bueno, ¿qué creen? Aproximadamente 200 años de que Ciro tomara control, mucho antes de que Ciro, rey de Persia, naciera, Dios había profetizado que un tal Ciro iba a edificar su casa. Y lo dijo Isaías. ¿Cómo? Isaías vio el templo. Es más, imagínense Isaías parado enfrente del templo.
A ver, Señor, me está diciendo que un Ciro, alguien que tiene un nombre pagano, bueno, un nombre ajeno a nuestra nación, ¿va a edificar tu templo? Y Jehová sí, y lo va a hacer en unos años más adelante. Bueno, Isaías dice, bueno, Señor, tú eres soberano, quién sabe qué pase. Pero está esta profecía, vean lo que dice Isaías 44:28, para que ustedes sigan viendo cómo el Señor tiene todo bajo control. Desde años y años Él ya está planeando la cosa. Bueno, yo digo años y años, pero desde la eternidad pasada Él ya sabe todo lo que va a ocurrir. Y vean, Isaías 44:28. Isaías es un profeta mayor del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 44, verso 28. Los profetas mayores están después de los libros de sabiduría. Vean lo que dice. Isaías 44, verso 28. ¿Qué dice de Ciro? Miren, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Imagínense el shock de Isaías. Vamos un capítulo después, Isaías 45, verso 1 al 7. Y sigue hablando de Ciro. Isaías 45, verso 1 al 7. Una vez más lo repito, Isaías capítulo 45, verso 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Verso 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamaré por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno hay más. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conocieres. Verso 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Que se sepa que yo Jehová voy a colocar este rey Ciro y él va a hacer mi voluntad. Verso 13 de ese mismo capítulo, Isaías 45, verso 13. Yo le desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él, o sea Ciro, edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos, sino porque yo le coloqué esa voluntad en él. ¿Se dan cuenta cómo 200 años aproximadamente antes de que Ciro ni siquiera naciera, el Señor ya tenía todo bajo control? Él es soberano. Ahora, ¿se acuerdan que yo les conté lo de Daniel? Y les dije que muy probablemente Ciro, ese rey Darío, el que se angustió porque Daniel estuvo con los leones. ¿Por qué se angustió? Bueno, tú no te angustias de una persona por angustiarte. Te angustias porque le tienes aprecio. Bueno, Josefo, un historiador judío, él dice en sus libros que un judío le dijo esta profecía al rey Ciro. Y eso despertó el espíritu de él, en querer hacer buena voluntad para los israelitas. La tradición dice, y muy probablemente sea la verdad, que fue Daniel quien, al tener el afecto de rey, y recuerden, Daniel, ¿qué estaba haciendo? Leía las escrituras. De hecho, Daniel, cuando se enteró que los 70 años estaban a punto de cumplirse, ¿qué fue lo que dice las escrituras que hizo Daniel? Oró al Señor. Señor, tu tiempo está cerca, el tiempo de la liberación de mi pueblo está cerca, ten misericordia de nosotros. Y no solamente se quedó en la oración, sino siendo estudioso de la palabra de Dios, él encontró a Ciro. Este Ciro de las escrituras, es usted su majestad. Entonces,
Teniendo aprecio de rey, se le acerca y le dice: Rey, mi Dios, hace 200 años atrás, aproximadamente, habló de usted y dijo que usted iba a edificar su casa y que iba a dejar en libertad a mi pueblo, que también está bajo su dominio el día de hoy. Ciro se maravilló. ¿Tu Dios había hablado de mí? Sí, Isaías, aquí está. Eso movió su corazón a dejar en libertad al pueblo. ¿Se dan cuenta ahora cómo todo está conectado? No en balde habló Jeremías, no en balde llegó Daniel al reino, no en balde profetizó Daniel a Belsasar que los persias iban a gobernar sobre él, y no en balde se siguió quedando en la corte real para poder hacer amistad con Ciro y decirle: mi Dios ha hablado de ti. Y Ciro, teniendo buena voluntad con Daniel, judío, que se vaya a tu pueblo, que se vaya a tu pueblo. Porque para que le sirvan al Dios Todopoderoso, al Rey de los cielos y de la tierra, y se cumpla esta profecía que Él hizo de mí. Porque realmente Él ha hecho esto de mí, me ha engrandecido, entonces yo voy a cumplir el resto. Voy a mandar a que edifiquen el templo y que edifiquen la ciudad. Y eso ocurrió. Eso realmente ocurrió. Podemos ahora sí ir al verso 3. Esdras, capítulo 1, verso 3. Dice Esdras, capítulo 1, verso 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, después de 70 años, se le da la orden. Esta ya es la orden en sí. Vayan, edifiquen la casa del Señor. Verso 4, Esdras capítulo 1, verso 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde muere, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vean cómo Dios obra. Sí, hay que ver la bondad de este rey pagano, ¿no? O sea, porque el dicto fue de él, pero el que está moviendo los hilos, ¿quién es? Nuestro Señor. Así que vamos a ver cómo el Señor obra aún en medio de inconversos. El Señor no solamente les dio el privilegio de regresar, sino que también les dio el privilegio de atesorar cosas para su regreso, de que les dieran cosas para su regreso. Quizás algunas personas digan: Sergio, ¿por qué hace eso Dios? No se sorprendan. El Señor le gusta que su pueblo dé. ¿Cómo sabemos que en este verso están hablando de su pueblo? Bueno, los estudiosos dicen lo siguiente. Vean lo que dice el verso 4. Y a todo el que haya quedado. El rey Ciro, ¿qué está diciendo? Regresen. Todos los que quieran regresar, regresen. Todos los judíos de las 12 tribus que quieran regresar, regresen a Canaán. Y dice: y a todo el que haya quedado, o sea, todo judío que no quiera regresar. Y además también dice: y cualquier lugar donde muere, y más adelante menciona que los que están cerca de ese pueblo, o sea, el rey Ciro está diciendo: los judíos que no quieran regresar. Y los vecinos de los judíos tienen que dar esta ofrenda voluntaria. Tienen que darles oro, plata, ganado, bienes, más lo que ustedes quieran darle de corazón. Dios le gusta que su pueblo dé para la edificación de su casa, para la expansión de su reino. Quizás algunas personas que tengan problema con esto digan: si Dios hubiese querido realmente dinero, darles dinero a su pueblo, Él mismo les hubiera hecho dar dinero de una u otra manera, no pidiendo la ofrenda. Así no es como Dios actúa. Dios nos deja ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que a Dios le gusta que su pueblo dé, que a Dios le gusta que su pueblo sea dadivoso cuando se trate de las cosas del Señor. Y aquí voy a tocar este tema rápidamente. ¿En qué gastas más tu dinero?
¿En que el reino avance o en tus deseos pecaminosos? No estoy diciendo que te quedes sin comer. No estoy diciendo que no tengas, que no suplas tus necesidades. Pero ¿en qué estás gastando más tu dinero? Digamos, que el fin de año recibes, ¿no? Voy a poner este ejemplo. Recibes tu, ¿cómo se le llama? Cuando que recibes de fin de año. Aguinaldo. Recibes tu aguinaldo. ¿En qué gastas más? ¿En la expansión del reino o en festejar tus fiestas? Es algo importante, o sea, realmente tenemos, o sea, Dios constantemente le está diciendo a su pueblo, da para la obra. El pastor nada más quiere que ofrendes. Sí, busco que ofrendes. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor manda. ¿Estás ofrendando gozoso en tu corazón? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Estás ofrendando conforme a tus posibilidades? ¿Vas bien? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Pero estás ofrendando lo que te sobra, estás pecando. Estás pecando. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes pueden ver la diferencia? El Señor quiere que den dadivosamente, con el corazón alegre. Imagínense el privilegio de estas personas en poder decir, después de 70 años, yo voy a dar económicamente para que el templo de mi Dios sea edificado, para que el templo, para que los muros de mi ciudad, para que mi ciudad de mis antepasados sea vuelta a edificar. Bueno, ustedes pueden estar orgullosos cada vez que ofrendan o ayudan a hermanos o dan para misiones. Ustedes están haciendo que el reino de Dios avance. Pueden estar orgullosos también de eso. Pastor, ¿cuánto tengo que dar? Lo que dice las Escrituras, lo que tu corazón disponga. Pero no gastes primeramente, pero primero no compres tus cosas y después, bueno, lo que el Señor diga. Alejandro ya lo explicó perfectamente. Recuerda, piensa en lo eterno, piensa en lo eterno, piensa en lo eterno. Y sí, tu economía también es pensar en lo eterno. También. Regresemos a nuestro texto base. Verso 5. Vean esto. Esdras, capítulo 1, verso 5. Esto ocurre ya después del edicto. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Detengámonos aquí. Ahí en este verso podemos observar dos cosas importantes. Esdras menciona, en primer lugar de este versículo, que menciona a los líderes y sacerdotes del pueblo. ¿Por qué los menciona primero? Bueno, ocurre algo. Si los líderes se emocionan por las cosas espirituales, la demás gente también se va a emocionar. Los líderes son parte fundamental para toda la iglesia. Los pastores y líderes tenemos una responsabilidad en animar al resto del pueblo a que sigan a su Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder decir como Pablo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Cuando la gente ve a sus líderes, tiene que ver gente motivada a seguir a Dios, motivada a santificarse. Si tú quieres que tu vecino te siga, si tú quieres que tu familia te siga, si tú quieres que tus amigos te sigan, en algún sentido tú tienes que ser este líder. Pero no te seguirán si tú no te emocionas por lo santo. Te seguirán en el momento que tú te emociones por las cosas de Dios. Sin duda estos líderes y los sacerdotes, vamos a regresar, qué bien. ¿Cuándo empacamos? Pues ya empieza a empacar, ya. Porque necesitamos ir a adorar a la tierra que nuestro Señor ha dicho que le adoremos. Sin duda estaban tronándose los dedos para decir, ¿cuándo vamos a regresar a la tierra santa? Ya quiero estar en esa tierra santa. Y ustedes recuerden esto, tarde o temprano nosotros estamos llamados a ser discípulos. Todos. Recuerden estas palabras que dijo nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 6, verso 40. Lucas capítulo 6, verso 40. Él dijo esto. Lucas capítulo 6, verso 40. El discípulo no es superior a su maestro,
Mas todo el que fuese perfeccionado será como ¿quién? Como su maestro. Cuando a ti te toque discipular, cuando a ti te toque evangelizar, ¿quieres que estas personas sigan a Cristo? Tú primero sigue a Cristo. ¿Quieres que estas personas se emocionen por el mensaje del Evangelio? Tú primero emocionate por el mensaje del Evangelio. ¿Quieres que tu familia sienta anhelo por Dios? Tú primero sienta anhelo por Dios. Ese es el mensaje de este punto número 1 de los líderes. Si los líderes tienen una alta estima de Dios, la congregación va a empezar a tener una alta estima de Dios. Y aquí por lo visto los líderes estaban más que puestos. Eran buenos líderes los que tenían. Y continúa diciendo el verso. Perdón. El punto número 2 que podemos encontrar en este verso es el siguiente. Escuchen. Dios fue quien despertó el espíritu para que las personas quisieran regresar a la tierra prometida. Dios mismo lo despertó. Así como el Señor despertó el espíritu de Ciro para decir, caramba, que los judíos regresen, este mismo Dios también despertó el espíritu de unas personas. Sin duda, las personas que estaban animadas en su palabra, entregadas en la oración, fueron las personas que el Espíritu de Jehová despertó para que quisieran regresar. Y esto nos lleva a otro punto. Esdras es enfático que el Señor despertó el Espíritu, no de todas personas, no de todas las personas. A ver, si los judíos habían sido sacados con violencia de su nación y estaban siendo esclavizados en una nación que no es la que el Señor les prometió, ¿por qué no quisieran regresar? Quizás por comodidad. Esa tierra está destruida, yo no quiero ir. Quizás por miedo, ¿qué tal si en el camino nos asaltan? Porque podían ser asaltados en el camino. Incertidumbre, aquí ya tengo mis negocios, aquí ya estoy muy cómodo, ¿para qué ir a la tierra prometida? Quizás estos judíos pensaron eso y se les hizo más cómodo estar en Babilonia, lejos de la tierra prometida de su Dios. Y aquí es donde yo les voy a decir, permítame alegorizar. Saben que no lo hago, pero permítame alegorizar. Babilonia siempre ha significado pecado, siempre. Jerusalén siempre ha significado santidad, la tierra prometida de Dios. Porque hay personas que prefieren estar en su pecado que estar en lo santo. Porque son malos. Porque no aman a Dios como realmente quieren amarlo, deben de amarlo. Porque estos judíos prefirieron seguir estando en esclavitud antes de ser libres en la tierra de Canaán. Porque se aferraron tanto a las cosas de este mundo que no pudieron soltarlas. Ojalá tú no seas de esos judíos. Ojalá tú no seas de este pueblo de Dios, que cuando el Señor le apunta, allí está mi tierra prometida, allí está la tierra que tú realmente perteneces, te sientas cómodo en Babilonia y digas, pues así estoy bien. Medio voy a la iglesia, medio ofrendo, medio le enseño a mis hijos en mi casa, medio evangelizo. Eso no sirve. Está bien los que se quedaron, a lo mejor tuvieron buenas intenciones, pero fuera de la alegoría, tú, cristiano, estás siendo llamado a ¿qué? A dejar este mundo y prepararte para el que viene, sin importar. Quizás, humanamente hablando, estos judíos tenían buenas intenciones. Quizás no todos realmente tenían que ir a Jerusalén, pero tú sí estás llamado a ir a la Jerusalén celestial. Entonces no te conformes con lo que hay en este mundo. Suéltalo y corre a tu verdadera nación. Vamos al verso 6. Vamos a ir terminando. Ya me parezco a Alejandro, ya me estoy tardando. Dice Esdras capítulo 1, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que os ofreció voluntariamente. O sea, después del edicto la gente realmente les ayudó a regresar a su pueblo. Pero quiero que vean algo, les voy a explicar algo de Star Wars, de Guerra de las Galaxias. George Lucas es la persona que creó esta saga de Guerra de las Galaxias,
Si ustedes ponen atención a esta saga de películas, notarán que hay paralelismos, o sea, cosas similares. Como por ejemplo, Anakin, que terminó siendo Darth Vader. Anakin era un buen piloto, y en la primera trilogía, su hijo Luke Skywalker era un buen piloto. Son paralelismos. Anakin en la primera trilogía era el elegido de dar equilibrio a la fuerza. Bueno, le dio equilibrio a la fuerza uniéndose al lado oscuro. Y en la nueva trilogía, en el capítulo 6, este mismo Anakin le da un nuevo equilibrio a la fuerza, ¿cómo? Destruyendo a Palpatine, pero ahora inclinado al lado luminoso. Estaba viendo nosotros en la teología, cuando vemos que algo se parece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, entre libros, decimos en la teología que son paralelismos. O sea, van en paralelo. Son cosas que se vuelven a repetir. Eso lo encontramos en la teología. Lo interesante de esto es de que los que le siguen Star Wars, ellos le dan algo más poético. Cuando encuentran estos paralelismos, cosas que se parecen, ellos dicen que son rimas. Y se me hizo bonito. Nosotros podemos encontrar rimas en la palabra de Dios. No es que quiera imponer un nuevo término teológico, pero se me hizo padre. Son rimas que nosotros encontramos. George Lucas hizo eso, ¿por qué? Como un sello en decir, esta saga es mía. De hecho, Disney no ha podido hacer estas rimas. Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que todos los libros riman y son inspirados por un solo espíritu. ¿Cómo, Sergio? Sí, aquí podemos ver una rima. De hecho, la rima está la salida de Egipto con la salida de Babilonia a la tierra de Canaán. Les voy a decir una rima. Los judíos fueron esclavos en Canaán y en Babilonia. Una rima, ¿no? Un paralelismo. Ambos salieron de la tierra extranjera, Egipto, Babilonia, y se dirigían ¿a dónde? Se dirigían a Canaán, a la tierra prometida. En ambos se les dio ¿qué? Oro, se les dio bienes, ¿para qué? Para su sustento en el desierto y la ida a la tierra prometida. ¿Lo ven? Y en ambas, ¿qué pasó? Lo más glorioso. Tanto en Egipto como en Babilonia, Dios intervino para su liberación. ¿Se dan cuenta? Una rima. ¿Y eso en qué nos da? Una vez más, en que el Señor tiene todo bajo control. Que este Dios de los judíos también el día de hoy siga haciendo estas rimas con nosotros, moldeándonos, siguiéndonos para ir a su voluntad. Se los puse con el ejemplo de Star Wars para que pudiéramos caer un poco más en contexto. Pero bueno, encontramos el verso 6, aquí podemos ver una rima. Ahora vamos al verso 7 y al 10. Vamos rápido, ya vamos terminando. Yo sé que como es un libro histórico, tiene muchos datos que a lo mejor no se nos gustan, pero van poco a poco tomando más relevancia conforme vamos a ir avanzando en el libro. Vean lo que dice Esdras capítulo 1, verso 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Si ustedes van a una congregación que no es de sana doctrina, van a empezar a sacar el significado de cada cuchillo. No, pues los cuchillos, los 29 cuchillos significan esto, con el que el Señor corta el pecado del mundo, ¿no? Las 10 tazas de plata, 410 tazas de plata significan esto. No significan nada. Realmente estos utensilios no significan nada, excepto esto, que no es nada espiritual. Hubo un tiempo donde Ciro ya había hecho esta misericordia con otros pueblos. ¿En qué sentido? Los pueblos que Babilonia había conquistado, Ciro hubo un tiempo donde los dejaba libres, pero él tenía algo en mente. Recuerden, Ciro era pagano. Oye, pero veo que Ciro menciona el rey de la tierra y de los cielos. Bueno, un católico puede decir que cree en Jesucristo, pero no se somete a él, entonces realmente no cree en él. Lo mismo pasaba con Ciro. Él, de tantos dioses que creía, bueno, el Dios de Israel que profetizó de mí, pues
uno más en la lista, quiero quedar bien con él. Entonces, como Ciro era una persona muy supersticiosa y era una persona obviamente que creía en muchos dioses, él decía, si a todas las personas que tomó cautiverio Babilonia yo las regreso a su tierra, voy a quedar bien con ellas, con esas personas, y voy a quedar bien ¿con quién? Con sus dioses. Entonces, cuando liberaba un pueblo, ¿qué es lo que hacía Ciro? Sacaba del tesoro de su templo, ¿cuál es el dios de este pueblo? Tal, regrésenselo. ¿Tiene otros dioses? Sí, tal, regrésenlo, todo lo que saquemos de él, que regresen a sus tierras. Ellos nos protegerán porque nos verán con buenos ojos y sus dioses van a ver con buenos ojos mi cruzada de conquista y van a interceder con mi Dios y todos contentos y todos tranquilos, ¿no? Contentos con los pueblos y tranquilos con sus deidades. ¿Qué es lo que pasó con Jerusalén? ¿Israel tenía una figura que alabara? No. Nosotros los judíos, bueno, los judíos y nosotros los cristianos no tenemos una imagen de nuestro Dios. Entonces Ciro fue inteligente. Dijo, ¿no hay un Dios? Ellos tienen un Dios, pero no tienen una imagen. Ya sé, les regresaré los utensilios de su templo. Y así me voy a ganar el favor de ellos y voy a ganar el favor de su Dios. Y eso fue lo que hizo. Inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los judíos lo veían con buenos ojos. Ay, gracias, Ciro, por habernos regresado los utensilios. Claro, pues estoy mandando a que reconstruya su templo. Necesitan artefacto de su templo. Y en las espaldas, ay, Jehová, por favor, acuérdate de mí y intercede tú con mi Dios. Bueno, obviamente sus dioses no son nada. Pero bueno, esta fue la manera de pensar de Ciro, y de hecho hay registros de que Ciro había hecho esto con otros pueblos teniendo esto en mente. Verso 11. Primera de Esdras, capítulo 1, verso 11, y con esto ya concluimos. Vean, dice la palabra de Dios. Esdras, capítulo 1, verso 11. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Aparece un nuevo nombre, y es mejor que tengamos en mente esta persona, Sesbazar. Este nombre quiere decir gozo en la tribulación, o también quiere decir adorador del sol. Escúchenme, muy probablemente este hombre era Zorobabel. Y sí, ¿quién es Zorobabel? Bueno, Zorobabel era un príncipe de Judá, descendiente del rey David. Y se acuerdan que les había dicho en la sesión pasada que Esdras se divide en Esdras capítulo 1 al capítulo 6, el primer regreso y el segundo regreso lo hizo Esdras. El primer regreso estuvo encabezado por Zorobabel, del capítulo 1 al capítulo 6, por Zorobabel, y la segunda parte de Esdras está encabezada por el mismo Esdras. Entonces Zorobabel es aquella persona que se va a encargar de la edificación del templo, aquella persona que se va a encargar de regresar a su pueblo a la tierra prometida, de la administración, y es una persona muy importante porque de acuerdo con Josefo, el historiador que ya hemos estado viendo, él fue el capitán de la guardia personal del rey de Babilonia. Entonces era una persona hasta cierto punto influyente. Se le dio los utensilios, se le dio la confianza, se le dio a Zorobabel la confianza de regresar a su pueblo. Y una vez más estamos observando cómo poco a poco, Dios está preparando todos los corazones de los que iban a regresar para que se encaminaran a reedificar el templo, a reedificar la ciudad y alabar al Señor allí. Vamos a dejarlo hasta el día de hoy en estos versículos y quiero que se queden con esto en su corazón. ¿Por qué vimos tanta profecía? ¿Por qué vimos que el Señor entrelaza sus escrituras? Porque el Señor es soberano. El Señor es soberano y tiene control de todo, aún de sus vidas. Así que santifiquémonos, hermanos, y pensemos en esto, que el Señor ya nos tiene predestinados para la tierra prometida, así que hay que comportarnos como tal. Oremos.